¿Qué tiene mi profe? ¿Está cansadita? Un poquito, profe. Tomando aire. Ya para la última Hay clase. 14 personitas, ahí se están uniendo, ya voy a dar ingreso. Bueno, sí, señora. Buenos días, Buenos profesora. días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido, jóvenes? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Porque es que ya son las 12:18, claro, estamos al mediodía. ¿Cómo les ha ido, jóvenes? ¿Cómo están? Me alegra escucharlos. Ya vemos 13. Buenos días, profe. O buenas Bueno, tardes, profe. Buenos días, profe. buenos días, hay unos que les escucho lejos, otros que les escucho cerquita. ¿Cómo me les ha ido, jóvenes? ¿Bien? Bien, ¿Juiciosos? profe, gracias a Dios. Juiciositos como siempre. ¿Cuántos son ustedes, chicos? 37. 37, damos 15 estudiantes, muy más de la mitad. ¿En la clase anterior estaban los 37 completos? ¿Sí? No, como No, profe, como 33. 33, o sea, ya van desertando poco a poco. Ah, no. Ahorita en la clase anterior hoy hemos estado 27. Ahí eran 37 anteriormente. Sí, y ahorita en la clase anterior estábamos 27, pues toda la mañana 27. Sí. Ay, poquiticos. O sea que más o menos 10 chicos no han asistido a clase. Difícil la situación. ¿Sí había tareita? ¿No había tareita? Sí había tarea. No, profe. ¿No les dejé tarea a ustedes? No, profe. Qué tristeza. Sí pensé que le había dejado a ustedes una tareita. Pensé que les había dejado algo de tarea. No les dejé nada. Pensé que les había dejado acerca de los reyes mitológicos, seres mitológicos. No, profe. Le dejé en otro grupo eso. No tarea. Bueno, jóvenes, el 22 de abril, ¿qué se celebra? ¿Qué se celebró? El día del idioma. Y fue el 23, ¿no? El 22, que básicamente, ¿qué se celebra? El 22 es el día del idioma. El 22 tiene que ver con nuestro hábitat, con nuestro recurso. Estamos deteriorando, estamos acabando día a día. Ahí estoy dando pistas para ver si me aciertan. Nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Estamos hablando del Día de la Tierra, que se celebra cada 22 de abril, ¿cierto? Este Día de la Tierra se dio la iniciativa que fuera el Día Mundial de la Tierra. Esa iniciativa la dio un senador estadounidense eh, llamado Kirlon Nelson, con el fin de crear conciencia, ¿sí? Conciencia sobre la problemática social y sobre la sobrepoblación que hay, sobre la polución, sobre la contaminación ambiental, ¿cierto? Que hay, ¿qué otros elementos químicos afectan nuestra tierra, aparte de los nombrados que han escuchado ustedes? ¿Qué otros elementos afectan a nuestra tierra? No hay contaminación. El Ese cigarrillo. sí, ¿qué otras cosas afectan o contaminan el medio ambiente? El humo de los carros. Como los carros, ¿qué otras cosas contaminan? Las basuras. Sí, ¿qué otras cosas?
el humo de los carros, las basuras, ¿qué más contamina el medio ambiente? Profe, en conclusión, el ser humano. Exactamente, sí, ese creo que es el mayor contaminante del ser humano. Tienes toda la razón, ¿cierto? Porque nosotros lo estamos destruyendo. Y conscientemente estamos destruyendo nuestro medio ambiente, que es lo más triste, ¿cierto? Aunque cada uno de nosotros a veces aportamos algo cuando arrojamos un papel en la calle, ¿cierto? Estamos aportando a que se incremente la contaminación. Cuando definitivamente lo podemos llevar en el bolsillo o en la maleta, el bolso, y lo podemos depositar en nuestra casa, en la basura. Pocas personas lo hacemos, ¿cierto? Nos genera pereza. Hay que pereza ese papel, lo guardamos en el bolsillo. Entonces nosotros inconscientemente estamos ayudando a destruir nuestro planeta Tierra, porque nuestro planeta Tierra es como, es la casa de nosotros, ¿cierto? La estamos destruyendo, no estamos tomando conciencia, como la tienen los indígenas de su Pachamama, ¿cierto? Que ellos sí saben el tesoro tan grande que tenemos nosotros y nosotros no nos hemos dado cuenta de este tesoro tan grande que tenemos que lo estamos acabando, lo estamos deteriorando cada día, ¿no? Cuando se arrojan depósitos o basuras plásticas a los ríos, estas bolsas, estos elementos plásticos generan un ácido que matan a nuestros peces, a nuestra flora, a nuestra fauna. ¿Cierto? Nosotros con nuestras acciones estamos haciendo que se acabe poco a poco y se pone uno a pensar qué le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones más adelante. Nada, ¿cierto? No nos estamos dejando nada a nuestras futuras generaciones. Somos como un poco egoístas. ¿O qué piensan ustedes con referencia al deterioro que se da cada día en el medio ambiente? Que nosotros somos los responsables de todo esto. De todo lo que está pasando también de esta pandemia, ¿cierto? Que nos tiene a todos ahí acorralados, nos tiene aislados. Cuando el ser humano por necesidad tiene que ser social y no podemos, ¿no? Podemos abrazar a nuestros seres queridos, nos toca quedarnos encerrados, cada uno en sus casas. Eso es algo muy triste. Como seres humanos que lo estamos sintiendo en carne propia, es algo demasiado triste, ¿no? No puede estar con nuestros seres queridos, abrazarlos, demostrarles nuestro afecto. No podemos, ¿cierto? Estamos totalmente aislados de todo el mundo. Nos toca. Entonces la pandemia también es algo negativo también. Y esa es consecuencia de todo lo que está pasando, en todo lo que nosotros estamos haciendo, dañando nuestro medio ambiente. Es el resultado de todo esto. La pandemia es el resultado de todo lo que está sucediendo. Y que vendrán cosas peores, aparte de esta pandemia. Con el fin de que la gente tome conciencia de qué es lo que está haciendo. Porque no lo hemos tomado, realmente debimos pues, vivir. Y hacemos daño a los animales, maltratamos. Sí, entonces, de pronto es porque tenemos un poquitico de conciencia. Desde nuestros hogares podemos formar a nuestros hijos a que no maltraten los animales, a que cuiden el medio ambiente. Ese de pronto será nuestro aporte para las futuras generaciones. Porque los niños de hoy en día son demasiado violentos. Sí, entonces toca formarlos desde muy pequeños a que cuiden su medio ambiente, a que cuiden la naturaleza, a que no maltraten. Sí, eso granito no lo podemos aportar en nuestros hogares, ¿cierto? Si la tierra nos habla, nos dijera algo, ¿ustedes qué creen que nos dijera la tierra a nosotros en estos momentos? ¿Qué nos está gritando? ¿Qué nos está diciendo a todos? ¿Qué creen ustedes que está diciendo? Profe, yo digo que nos diría que nos fuéramos de acá. Que la cuidáramos, que ya no la maltratáramos. ¿Cierto? ¿Qué más nos estoy diciendo la tierra? ¿Qué nos está diciendo la tierra con todo esto que está pasando? Que nos fuéramos para otro planeta, nosotros los seres humanos, que nos siguiéramos lastimándola más, podría ser, ¿cierto? ¿Qué otras cosas nos está diciendo la tierra en estos momentos? Que estamos como a Pero tiempo más de de perder recapacitar. Sí. ¿Qué otras cosas nos está diciendo la tierra? que cuidamos a los animales en vía de extinción. Sí, como qué animales están en vía de extinción.
el oso polar, el oso Sí, koala. Bueno, el koala porque es oso, el oso hormiguero, el oso de anteojos. Muchos animales en sí están en vía de extinción por culpa del sí, ser humano, como el rinoceronte. también, ¿cierto? El elefante también, ¿cierto? La gran mayoría de animales están en vía de extinción, de tenderse a ya acabar, ¿cierto? Y es que el hombre ha hecho tantas cosas terribles con su hábitat, ha destruido tantas cosas bellas que tiene. La tierra es hermosa, la vida es muy bella también. Somos egoístas a quitarle la vida también a los animales, ¿no? Ellos también tienen derechos de habitar en esta tierra, de disfrutar de todos los placeres que nos da esta tierra, ¿cierto, jóvenes? Entonces, de pronto esto es como un llamado que se hace a cambiar un Pero, poquito, tener un poquito más pero de profe, conciencia. Dime. pues en sí los animales tienen más derecho de vivir en esta tierra ya que ellos llegaron primero, según toda la ideología, la ciencia y la religión. Ellos fueron los primeros en habitar la tierra. En sí ellos tienen más derechos que nosotros a vivir acá en el planeta. Muy bien, a ver otro aporte con referente a nuestro hermoso planeta Tierra que estamos destruyendo, que somos los protagonistas, que es lo más triste. Estamos acabando nuestro hábitat con nuestras acciones, nuestra forma de pensar, nuestro egoísmo. Todas estas cosas, entonces, es como para que haya un poquitico de reflexión, básicamente. Eso. Es un llamado a reflexionar, que hayan de pronto cambios en nuestra forma de pensar y de ver la vida, ¿no? ¿Cierto, joven? Entonces, es como una invitación de reflexionar un poquito acerca de qué estamos fallando con referente a nuestro hábito, a nuestro planeta Tierra, que lo estamos deteriorando con nuestras acciones, con nuestro egoísmo, nuestras envidias, todas estas cosas generan muchas cosas. Bueno, ¿alguien más desea de pronto hacer su aporte con referente al Día Mundial de la Tierra, 22 de abril? Escucho. Somos 17 personas. ¿Alguien más puede Profe, aportar? también que el ser humano debería tomar conciencia de lo que está haciendo, porque todo el tiempo el ser humano actúa sin pensar. O sea, si pensáramos antes de actuar, no estaríamos en esta situación del COVID, primeramente. Tampoco estaríamos en la situación de que los polos se están derritiendo, en que los animales se están extinguiendo por nuestra propia culpa. Y tampoco existirían muchas y varias enfermedades de las que existen. Solo si nosotros pensáramos antes de actuar. Y también si nos pusiéramos todos de acuerdo o sea, hiciéramos las cosas al derecho. Que no se hacen al derecho. Tienes toda la razón. Bien, joven, por tu aporte. Bueno, vamos a remitir a nuestras preguntas. Vamos en qué pregunta nosotros en el ciclo 4. 53. ¿Sí? Todos Quedamos vamos en la a 52, sí, señora. Vamos a entrar a la 52. 53. Sí, profe, 53. 53. Necesitamos una persona que nos lea. Amablemente aquí nos colabore. ¿Quién se ofrece? ¿Quién dice yo? Con la Revolución Rusa se desarrolló un estilo artístico que se denomina el realismo. En estos cuadros los pintores presentaban aspectos sociales, económicos y políticos de la época, como la industrialización, la tecnificación de la agricultura, el hombre y la mujer en igualdad de condiciones y la erradicación del analfabetismo. La propuesta del realismo ruso era de A. Mostrar el nivel de vida y los logros alcanzados por la revolución. B. Divulgar los planteamientos de las políticas socialistas. C. Unificar la pintura soviética alrededor de ciertos estilos artísticos. D. Desarrollar una propuesta artística alrededor de las costumbres rusas. Entonces, ¿qué nos están hablando ahí?
que en Rusia se desarrolló un estilo artístico llamado el realismo, ¿cierto? Básicamente, el cual representaba aspectos sociales, económicos, políticos y la igualdad de condiciones. Entonces nos están preguntando que la propuesta del realismo ruso era la de ¿qué? Mostrar el nivel de vida de los rusos y su evolución. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿La A o la? Ujú. La A, ¿cierto? Que no dice la antes, dice que la proyección tecnológica de centros pedagógicos, somos en la 52, ¿cierto? Porque estos identifican fallas, ¿cuál estamos en la 53? Sí, señora. La proyección de centros 53. Hasta viendo la que no dice 53, dice la B, dice que la B dice divulgar los planteamientos de las políticas sociales. Ah, ok. O sea, no es la A. No, es la B. 53, no, no es la A, perdón, la A. ¿La A o la B? La 53 dice que la A, que es mostrar el nivel de vida y los logros alcanzados por la revolución, ¿sí? Porque básicamente el realismo que quería dar a conocer que los Ok. aspectos sociales, económicos y políticos de la época, ¿sí? Entonces la respuesta es mostrar el nivel de vida y los logros alcanzados por la revolución. De la 53 es la A. 53 la A. 54. ¿Sigo o alguien quiere seguir? Puedes seguir, si las manos colaboras en la lectura de todas. O si alguien desea leer, no hay ningún inconveniente. Nos dice. Entonces colaboran entonces, profe. 54, ¿no? En tanto Bogotá era llamada Atenas suramericana, la ciudad por los 20 años del siglo pasado registraba un alto grado de intolerancia religiosa, tanto que las compañías de ópera y teatro preferían otras ciudades. El nombre dado a la ciudad reflejaba más el gusto de las clases altas por su adecuado del lenguaje en una expresión de cultura universal. El título de Atenas suramericana tendría prevalencia si durante aquel periodo la sociedad bogotana hubiera A, respaldado a las compañías de teatro a través de la participación de los intelectuales, B, facilitado el crecimiento de la ciudad en toda la zona de la periferia, C, permitido la adopción de amplios movimientos culturales internacionales, D, desarrollado y dejado para la necesidad una importante producción cultural. Básicamente nos está hablando de que Bogotá antes era llamada la Atenas suramericana, pero que la gente era demasiado intolerante, ¿no? Frente a las compañías de teatro que venían y todos estos elementos que venían de pronto a quedarse un tiempo aquí en Bogotá y mostrar su cultura, así que la gente era demasiado intolerante. Podemos hablar de Fanny Mickey, que fue María Fanny Mickey, ¿se han escuchado? Un excelente personaje con el tema del teatro. El teatro, ¿cierto? Básicamente ella impulsó el teatro, pero aquí mucha gente en esta época pues era como demasiado intolerante. Entonces, ¿qué se tendría que hacer ahí para que la gente nuevamente volviera y creyera en el teatro, en la cultura de nuestro país? ¿Qué tendría que hacer? Básicamente lo que nos está preguntando, ¿no? La 54. La D, desarrollado y dejado para la posteridad una importante producción cultural. La C, permitir de pronto la adopción de amplios movimientos culturales internacionales. ¿Sí? Culturales. O sea, adoptar toda esta cultura, aceptar esta cultura y de pronto asistir, ¿cierto? Para enriquecerse más uno, y sería importante. Entonces, la 54 es la C. 55.
Que la 54 es la C de casa, ¿no? La 55. Tal vez puede seguir colaborando porque creo que no. En el sur de los Otro joven. Estados Unidos, a finales del siglo XIX, los defensores de la discriminación racial promovieron y fundaron el Ku Klux Klan en 1866. Esta sociedad secreta se especializó en linchamientos, incendios y acciones violentas en contra de los habitantes de color. Esta agrupación fue promovida por una ley federal en 1871, pero este movimiento reapareció en 1915. La aparición y el movimiento de grupos racistas violentos en Estados Unidos se explica porque a. Los grupos minoritarios eran favorecidos y protegidos por las autoridades y las leyes de Norteamérica. B. Algunos sectores de la población se atribuyen cierta superioridad y poder por encima de otros. C. La sociedad norteamericana era muy diversa, ya que habían migrantes de muchas partes del mundo. D. Ciertos grupos sociales estaban en contra de las leyes que favorecían a la comunidad negra. Entonces, ¿qué nos están diciendo ahí? Sabemos que Estados Unidos es un país que tiene mucha xenofobia, ¿cierto? Bastante, ¿no? Los países donde hay mucha xenofobia. Era la D, que ciertos Como el grupos sociales no estaban de odio, la acuerdo que discriminación. fueran Dime, vivas. dime, no te escuché, qué pena. Que es la D, que ciertos grupos sociales nunca estuvieron de acuerdo en que hubieran apoyos a personas de color o de distintas etnias. Sí, entonces estamos diciendo que Estados Unidos es un país que existe mucho la xenofobia, ¿no? Mucho odio, mucha discriminación frente a los grupos, frente al color de piel y todo, ¿cierto? Entonces estos defensores fundaron el Ku Klux Klan, ¿cierto? En el cual hacían muchas cosas terribles. Se dedicaban era a perseguir a la gente de color y se enviaban sus casas, más que todo era con ellos, ¿cierto? El problema eran bastante violentos con las personas de color, ¿cierto? Y se dedicaban básicamente a la persecución de ellos, ¿cierto? Entonces aquí nos están preguntando básicamente el mantenimiento de grupos racistas y violentos en Estados Unidos se explica por qué se explica esto, o sea, por qué se da eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ya dijimos la respuesta. ¿La D? ¿No? La C, la sociedad norteamericana era muy diversa, ya que se habla de muchos migrantes en todas las partes del mundo. Entonces la respuesta es la C. Ellos son, existe mucha xenofobia en ellos, no les gusta que otras personas lleguen allá y de un momento a otro pues se organicen, ¿cierto? Entonces se pelea mucho, siempre se ha peleado por eso. Hay mucha xenofobia. Entonces la 59 es la C, C de casa, que es demasiados migrantes. Y todos los días llegan, ¿no? A cumplir su 55, profe. sueño, el sueño americano, que dicen. Entonces mucha gente se va para Estados Unidos. Entonces la 56. 55 es la C. 56, 56, profe. dime, sí. Durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, conocido como la Revolución en Marcha, se llevó a cabo una reforma tributaria que produjo quejas entre los grandes productores de café y algunos grupos acomodados del país, pues desde ese momento los giros cafeteros debían pagar impuestos de timbre y fueron creados impuestos sobre la renta del suelo, sobre el patrimonio y sobre el exceso de utilidades. Con esta reforma tributaria se pretendía a favorecer a los sectores más pobres eximiéndolos del pago de impuestos. B. Dejar de depender exclusivamente de los impuestos al comercio exterior. C. Que el Estado pudiera intervenir en el desarrollo económico del país. D. Ordenar las instituciones estatales de control de ingresos por exportaciones. Entonces aquí le están hablando acerca de que una reforma que hubo en el siglo XIX, ¿cierto?
¿Liderada por quién? Por Por Alfonso Pumarejo. López Pumarejo, ¿cierto? Que se llamó la Revolución en Marcha. Esta revolución básicamente que se dio o que impulsó el aumento ¿de qué nos están hablando ahí? ¿Qué cosas aumentaron? El uso del suelo y qué, el impuesto al timbre, Los ¿cierto? impuestos. Básicamente. Con esta reforma tributaria, ¿qué se pretendía básicamente? ¿Cuál sería la respuesta? Dejar Que de el, depender exclusivamente de los impuestos al comercio exterior. que el Estado pudiera intervenir en el desarrollo económico del país. De la 56 es la C. Él quiere tener un control de todo, hasta de la parte agrícola. Alfonso Pumarejo fue un presidente, ¿no? 56 es la C. 57. Durante la 57. segunda mitad del siglo XIX, el proceso de industrialización en Europa Occidental repercutió en Hispanoamericana y en Brasil, debido a que los primeros demandaban materiales primas y productos agropecuarios para alimentar a la creciente población urbana. Esto significó para los países latinoamericanos la construcción de vías férreas y toda una infraestructura de comunicaciones destinada solamente a sacar las materias primas. B, su especialización en la producción su especialización en la producción agropecuaria y minera para satisfacer la demanda internacional, descuidando las necesidades regionales. C, un tipo de economía regional cada vez más especializada que benefició a un amplio sector de la sociedad. D, una economía independiente de las demandas extranjeras que permitió la producción de bienes de consumo masivo. Entonces nos están hablando acá acerca de qué, de la industrialización que hubo en Europa. Esta repercutió que en Hispanoamérica y en Brasil, demandando materias primas y productos agropecuarios para alimentar a la población urbana. Esto significó para los países latinoamericanos que causó que una especialización de la producción agrícola para satisfacer las necesidades regionales. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la 57? La C, La C, un tipo de economía regional cada vez más especializada que beneficia a un amplio sector de la sociedad, básicamente. De la 57 es la C. ¿57 la C? 58. ¿sigo o alguien quiere seguir? ¿Alguien desea leer o que siga la señorita que nos está colaborando? Bueno, continúa tú porque el tiempo ya está muy corto. 58. Vale, sí, señora. La oferta, la demanda y los precios son los componentes más importantes del mercado. Uno de los principios de la teoría clásica de la economía nos dice que cuando la oferta sube y la demanda se mantiene constante o disminuye, los precios bajan. En la crisis de 1929 ocurrió un fuerte aumento de la producción, mientras que la demanda tendió a disminuir. De acuerdo con el esquema de funcionamiento del mercado, una consecuencia inmediata que se desprende de la crisis de 1929 es que A, aumentó la oferta de bienes, lo que generó la caída de precios. B, disminuyó la demanda de maquinaria por parte de los empresarios. C, aumentó el desempleo generando disminución de la producción. D, aumentaron los niveles de pobreza por falta de fuentes de empleo. ¿Y cuál será la respuesta ahí? Habla de la oferta y la demanda. Así que cuando la oferta sube, la demanda disminuye, sus precios y estos bajan. ¿Cuál será la respuesta ahí en la 58? La A, La A, muy profesora. bien. Sí, la A porque
Aquí tampoco nos hablan de ¿Sigo con la desviamiento. 59? Sí, 59 está amable. La 58 es la A. 59. Durante la década de los años 50 se presentó en América Latina una rápida migración de campesinos hacia las ciudades. Frente a este hecho, la naciente industria no tuvo mecanismos para responder. A. Al elevado número de empleados calificados. B. A la demanda de empleo por parte de los campesinos que emigraron a las ciudades. C. A la demanda de productos manufacturados por parte de los campesinos. D. Al aumento de precios de los productos provenientes del campo. La B, profesora. Ujú. Ahí nos está hablando de que la migración de los campesinos hacia dónde, hacia las ciudades, ¿cierto? Y esto genera ¿qué para ellos? La 59. La 59 la decía, la demanda de empleo por parte de los campesinos que emigraron a las ciudades. Entonces la 59 la ve muy bien. La 60. ¿Qué pasó? 60. Profe, la 60, 57, ¿cuál es? 57, espérate, miramos. la 57, La la C. C. Secas. La C. Gracias, compañera. Gracias, profe. Sigo Sigo con la 60, profe. Sí, continúa porque creo que no, o alguien desea leer, para no ser tan egoístas. Si alguien va a leer. ¿Nadie? La 59, la B. La B, sí, ve larga. 60. Qué pena, profe, entonces la 50. ¿Ok? Dime, no te escuché. La 58. 58, la A. Gracias, compañero. Profe, ¿sigo entonces? Sí, continúa. ¿Cómo te llamas tú? Lorena. Lorena, Lorena, continúa. En 60. 1960 se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, la mayoría de cuyos países miembros son árboles. Estos países en 1973 decidieron aumentar hasta en un 300% los precios de crudo, lo cual generó una crisis energética en las industrias de los países capitalistas, que tenían como principal fuente este combustible. El aumento de los precios del combustible fue un golpe fuerte a la economía occidental. ¿Por qué? A. El petróleo era la única fuente de energía para su economía. B. Al subir los precios se hizo más costosa la producción industrial. C. Se desencadenó una crisis económica que baja los niveles de vida. D. Debían buscar otros países aliados que les abastecería crudo. Hay cosas de la respuesta. Estás hablando de la OPEC, ¿qué es? ¿Qué? La C. Organización de Países Exportadores de Petróleo. Nos dice que van a aumentar el costo de los petróleos, entonces estos países que La B, profe. iban a bajarse. ¿Cuál dice la respuesta? La B, al subir los precios se La hizo más B, costosa la señora, al subir producción los precios industrial. se hizo más costosa la producción industrial. Yo no pensaba de pronto en esta situación que van a enfrentar estos países, ¿cierto? Entonces era 60 de la B. Muy bien. 61. ¿Alguien va a leer o sigo? ¿Ya te cansaste, Lorena? No, yo no me he cansado, pero pues no quiero, pues si alguien quiere leer, ¿no? Yo no tengo Ah, problema sí, con si leer, alguien desea leer, no hay ningún inconveniente. como para que no crean que me quiero coger toda la lectura. ¿Sigo entonces? Pues sí, Lorena, gracias, muy amable. Según la teoría clásica de la economía, cuando la oferta aumenta por encima de la demanda, los precios tienden a bajar y cuando la oferta disminuye y por debajo de la demanda, los precios tienden a subir. Un momento histórico que explica el comportamiento de la baja de los precios es A. La caída de la bolsa de valores en 1929 que aumentó la oferta de bienes y la disminución de la demanda de los mismos. B. La crisis petrolera de 1970 que recortó la oferta de petróleo que permitió la modificación de los precios del combustible. C. El inicio de la Segunda Guerra Mundial que incrementó la importación de alimentos por parte de los países involucrados.
D, la caída del bloque socialista que impulsó la llegada de miles de consumidores de los países orientales a Europa occidental. ¿Cuál será la respuesta? Nos están hablando acerca de la oferta y la demanda, ¿cierto? Dice que la oferta, cuando la oferta aumenta por encima de la demanda, los precios tienden a bajar. Y cuando la oferta disminuye por debajo de la demanda, los precios tienden a subir. Y dice que cuál fue el comportamiento de los precios. La A, Básicamente es debido a la caída de la bolsa de valores y la oferta de los bienes, de la demanda de los mismos. ¿Cuál sería la respuesta? A, La A, muy bien. De la 61 es la A. 62. De acuerdo con algunos pensadores de la economía clásica, en el mercado de trabajo la mercancía que se vende es la mano de obra y su precio es el salario nominal o dinero que recibe el obrero por prestarse sus servicios cuando la oferta de manos de obra sube. Es decir, cuando más gente esté dispuesta a trabajar y la demanda que realiza el empresario tiende a mantenerse constante o disminuye, el salario nominal baja. La crisis mundial de 1929 afectó directamente a la sociedad ya que incrementó el desempleo de acuerdo con esta teoría. Una causa que permite entender la crisis social del año 29 es que la mayor oferta la mayor oferta de mano de obra provocó la caída de los salarios nominales. B, la escasa demanda de la mano de obra por parte de los empresarios aumentó la pobreza. C, el estancamiento de la producción económica ocasionó un desempleo masivo. D, la disminución del consumo masivo de bienes causó desempleo. Entonces aquí nos están hablando de que de la mano de obra, que cuando va un aumento que tiene, ¿qué pues sucede? Cuando hay demasiadas personas detrás de un solo puesto, disminuye, ¿cierto? Como hay demasiadas personas, La entonces el salario C. tiende a disminuir. ¿Y esto qué genera? Bueno, genera que la oferta de trabajo, la mano de obra, del producto, del producido, tienda siempre a disminuir los salarios. ¿Cuál sería la respuesta? La C. O la D. De 62, Sí. la A, la 62 es la A, que la mayor oferta de la mano de obra provocó la caída de los salarios nominales. Cuando hay demasiada mano de obra, entonces el sueldo, el salario tiende siempre a disminuir, a bajar, debido a la oferta laboral que existe. Según los pensadores de la economía, ¿no? Analizan esa situación de esa forma. Entonces la 62 es la A. 63, si alcanzamos. Falta menos de un minuto. Menos de un minutico, no creo que alcancemos, nos va a tocar dejar hasta ahí. Entonces quedamos en la 63, ¿no? Jóvenes. Sí, Les señora. deseo un feliz fin de semana. Que les Gracias, vaya súper profe. excelente en sus trabajos. Muchas gracias, profe. Es que vamos en la 63, ¿no, jóvenes? Les recomiendo que hagan la Gracias, profe. tareita, que Hasta luego. investiguemos, que participemos un poquitico más, que la gente que no ha intervenido, que no ha hablado, que en la siguiente clase nos pueda acompañar con su intervención.